El Barcelona ya tiene un nombre marcado en rojo para reforzar la defensa. Y atención porque esta vez no estamos hablando simplemente de otro central que aparece en una lista interminable de candidatos. La información que llega desde España coloca a Castello Luqueba como una prioridad para el Barça, y Hansi Flick tendría razones muy concretas para querer al francés. Pero hay un problema. Y es un problema que puede decidir absolutamente todo. El Barcelona necesita generar espacio económico antes de poder atacar una operación de este tamaño. Así que tenemos dos historias desarrollándose al mismo tiempo. El central que Flick quiere incorporar y el movimiento que el Barça necesita realizar para poder ir a por él. Y cuanto más analizo el perfil de Luqueba, más entiendo por qué su nombre está ganando fuerza. Soy Santos, del culé, y para mí este sería uno de esos fichajes que no solamente mejoran una posición. Puede mejorar el funcionamiento de toda la estructura defensiva del Barcelona. Luqueba tiene 23 años, es francés, juega en el RB Leipzig y tiene una característica que ya empieza a explicar muchas cosas. Es central zurdo. Pero eso es solamente el comienzo. Porque Hansi Flick no necesita cualquier central. El Barcelona defiende de una manera que puede hacer sufrir muchísimo a un defensor que no tenga las características adecuadas. Cuando adelantas tanto la línea defensiva, muchas veces estás aceptando defender 40 o 50 metros de campo a tus espaldas. Pierdes una pelota, el rival encuentra un pase vertical y de repente tu central está corriendo hacia su propia portería contra un delantero lanzado. Ahí no basta con saber defender dentro del área. Necesitas velocidad. Necesitas anticipación. Necesitas saber corregir. Y, principalmente, necesitas un central que no entre en pánico cuando tiene muchísimo espacio detrás. Ese es uno de los motivos por los que Luqueba me parece tan interesante. Es rápido, agresivo para anticipar y tiene capacidad para defender hacia adelante. Y esto encaja muchísimo mejor con la propuesta de Flick que simplemente buscar un central grande porque gana muchos balones por arriba. Pero hay otra característica que puede ser todavía más importante. Y quiero que se queden conmigo porque cuando entendemos esto, también entendemos por qué Luqueba puede ser mucho más que un simple refuerzo defensivo. El Barcelona necesita centrales que sepan jugar. Parece una frase obvia, pero no lo es. En un equipo como el Barça, el central participa constantemente en la construcción. Recibe bajo presión, tiene que identificar líneas de pase y muchas veces es el futbolista que inicia la jugada que termina 20 segundos después dentro del área rival. Luqueba tiene comodidad con el balón. Puede conducir para superar la primera línea de presión, encontrar pases por dentro y salir desde el perfil izquierdo utilizando naturalmente su pierna dominante. Y ahí aparece una ventaja táctica enorme. Un central zurdo jugando por izquierda permite abrir determinados ángulos de pase sin tener que acomodar constantemente el cuerpo hacia su pierna buena. Puede parecer un detalle pequeño. En el fútbol de élite, no lo es. Son décimas de segundo. Y contra una presión agresiva, esas décimas pueden ser la diferencia entre superar al rival o perder la pelota cerca de tu propia área. Por eso quiero hacerles una pregunta ahora. Si el Barcelona realmente puede elegir dónde realizar una inversión importante, ¿ustedes priorizarían un central como Luqueba? Si la respuesta es sí, dejen su like ahora porque quiero medir cuántos culés creen que reforzar la defensa debe ser una prioridad. Pero todavía no les he contado el principal obstáculo. Porque Luqueba no está esperando al Barcelona con las maletas preparadas. Tiene contrato con el Leipzig hasta 2029 y estamos hablando de un club que sabe perfectamente cómo negociar sus grandes talentos. Y cuando empezamos a hablar de precio, la operación cambia. Se habla de cantidades superiores a los 50 millones de euros y existen escenarios en los que la valoración puede subir bastante más. Ahí es donde Laporta y Deco tendrán que ser muy inteligentes. Porque una cosa es decir que Luqueba encaja perfectamente. Otra es encontrar el dinero para ficharlo. Y según las informaciones que están circulando, el Barcelona necesita realizar una venta antes de poder moverse con fuerza por el francés. Eso significa que puede aparecer una auténtica carrera contra el tiempo. Porque si el Barça necesita vender primero y otro gigante europeo decide avanzar mientras tanto, puedes perder al jugador antes incluso de tener capacidad para presentar una propuesta competitiva. Y aquí es donde yo creo que el Barcelona tiene que decidir qué quiere hacer realmente. Si Luqueba es solamente una opción más, puedes esperar. Pero si es verdaderamente la prioridad de Flick, entonces tienes que empezar a preparar el terreno desde ahora. Hablar con el entorno. Conocer las condiciones. Entender hasta dónde puede negociar el Leipzig. Y tener preparada la operación para el momento en que exista margen económico. Porque los centrales jóvenes, zurdos, rápidos y con buena salida de balón no abundan en el mercado. Y cuando aparecen, cuestan dinero. Ahora bien, yo tampoco pagaría cualquier cantidad.
Porque Lukeba tiene una debilidad que debemos mencionar y que puede ser importante dependiendo de quién juegue a su lado. No es un central dominante en el juego aéreo. Y esto significa que su compañero de defensa tendría que compensar determinadas situaciones, especialmente contra equipos muy físicos. Pero precisamente por eso hablamos de construir una pareja de centrales y no de encontrar un defensor perfecto. El jugador perfecto no existe. Lo importante es encontrar características complementarias. Y si colocas junto a Lukeba un central fuerte por arriba, puedes tener velocidad, salida de balón, anticipación y dominio aéreo repartidos entre los dos. Para mí, eso tiene muchísimo sentido. Pero ahora viene la parte delicada. Porque si el Barcelona necesita vender para fichar a Lukeba, hay que preguntarse qué sacrificio estaría dispuesto a realizar. Y cuidado con esto. Porque una mala venta para financiar una buena compra puede terminar convirtiendo una gran operación deportiva en un pésimo negocio. Y esa es precisamente la decisión que vamos a analizar ahora. Porque aquí está la pregunta que Laporta y Deco tendrán que responder. ¿Hasta dónde merece la pena llegar por Castello Lukeba? Mi posición es bastante clara. Si existe una posibilidad razonable de cerrar la operación, yo iría a por él. Y no solamente porque tenga 23 años o porque sea un central zurdo. Lo haría porque el Barcelona tiene que empezar a gastar pensando en ciclos largos. Cuando inviertes 50 o 60 millones en un futbolista de 29 años, prácticamente necesitas que funcione inmediatamente. Cuando haces una inversión importante en un central de 23 años que ya tiene experiencia en Bundesliga y competiciones europeas, existe la posibilidad de solucionar una posición durante muchas temporadas. Eso también tiene valor económico. Si Lukeba llega con 23 años y funciona, puedes tener central para 6, 7 u 8 temporadas. Y si algún día decides venderlo, todavía puede conservar un valor de mercado enorme. Por eso no podemos mirar únicamente el número que aparece en la transferencia. Hay que mirar qué estás comprando. Edad, perfil, experiencia, potencial, encaje táctico y posibilidad de reventa. Cuando juntamos todas esas piezas, la operación empieza a tener mucho más sentido. Además, existe algo que muchas veces olvidamos cuando hablamos de fichajes. Flick necesita jugadores para su sistema. No basta con acumular buenos futbolistas. El Barcelona juega arriesgando. La línea sube. Los laterales pueden quedar muy adelantados. El equipo presiona arriba. Y cuando esa primera presión es superada, los centrales quedan expuestos. Por eso necesitas piernas. Necesitas velocidad. Y necesitas defensores capaces de interpretar rápidamente cuándo saltar y cuándo retroceder. Lukeba reúne muchas de esas condiciones. Imaginen una pérdida del Barça cerca del área rival. El adversario encuentra inmediatamente a su delantero y lanza una transición. Ese es exactamente el tipo de jugada que tantas veces provoca sufrimiento cuando tienes centrales que necesitan defender corriendo hacia atrás. Con Lukeba tienes un futbolista acostumbrado a competir en un campeonato tremendamente vertical como la Bundesliga. Eso no garantiza absolutamente nada. Pero reduce determinados riesgos. Y además tienes un central capaz de iniciar el siguiente ataque cuando recupera la pelota. Defender y construir. Ese doble valor es precisamente lo que hace que su perfil sea tan atractivo. Ahora bien, también tenemos que hablar de algo que puede cambiar completamente esta historia. La venta que necesita el Barcelona. Porque si el club consigue liberar margen y generar ingresos, la posibilidad de atacar esta operación aumenta. Y aquí Laporta y Deco no pueden equivocarse. No tiene sentido regalar a un jugador importante simplemente porque necesitas dinero rápidamente. Si vas a vender, vende bien. Porque el mercado sabe que el Barça necesita margen económico. Y cuando los demás clubes saben que necesitas vender, intentan aprovecharse. Ese será otro partido que el Barcelona tendrá que jugar. Pero supongamos que consigues realizar una buena salida. Entonces sí. Yo iría directamente a negociar con el Leipzig. No esperaría hasta los últimos días del mercado esperando un milagro. Porque cuando un entrenador identifica claramente un futbolista que encaja en su sistema, darle ese jugador también es una manera de fortalecer el proyecto. Y hay otra cosa. Lukeba todavía puede mejorar. Tiene 23 años. Eso significa que Flick no estaría recibiendo solamente al central que vemos actualmente. También estaría recibiendo un futbolista que todavía puede desarrollar aspectos de su juego. Posicionamiento. Lectura defensiva. Juego aéreo. Toma de decisiones. Y hacerlo dentro de un equipo que quiere dominar los partidos puede acelerar determinadas evoluciones. Por supuesto que existe riesgo. Existe en cualquier fichaje. Un jugador puede no adaptarse.
Puede sentir el peso de jugar en el Barcelona. Puede sufrir con la exigencia táctica. Y pagar más de 50 millones nunca puede tratarse como una operación pequeña. Pero precisamente por eso hay que analizar si el riesgo tiene lógica. Y para mí la tiene. Prefiero asumir un riesgo calculado por un central de 23 años con características específicas para el sistema de Flick que gastar una cantidad menor en un jugador que dentro de un año nos obligue a volver al mercado buscando exactamente la misma posición. A veces lo barato termina siendo mucho más caro. Y este puede ser uno de esos casos. Además, si el Barcelona realmente considera a Lukeba una prioridad, eso nos dice algo importante. Flick está pensando en la estructura de su equipo. No solamente en nombres. Quiere determinadas características. Velocidad para defender lejos del área. Calidad para construir. Un zurdo natural. Capacidad de anticipación. Juventud. Y cuando colocamos todo eso sobre la mesa, entendemos por qué Castello Lukeba aparece tan arriba. Ahora quiero conocer vuestra decisión. Supongamos que el Leipzig acepta negociar por una cantidad razonable. ¿Pagarían más de 50 millones por Lukeba? ¿O creen que el Barcelona debería utilizar ese dinero en otra posición? Los leo porque aquí seguramente habrá debate. Yo lo tengo bastante claro. Si puedes negociar el precio y no necesitas realizar una venta desesperada para financiarlo, este es un fichaje que intentaría. No porque Lukeba sea perfecto, sino porque tiene muchas de las características que necesita este Barcelona. Y a los 23 años todavía puede convertirse en una pieza importante durante muchísimo tiempo. Ahora la pelota está en el tejado del Barça. Primero tendrá que generar espacio. Después, negociar. Y finalmente decidir cuánto está dispuesto a apostar por el central que aparece como prioridad para Flick. Pero mientras esperamos para saber hasta dónde llegará esta historia, hay otra noticia del Barcelona que merece muchísimo vuestra atención. La tienen apareciendo ahora mismo en pantalla. Hagan clic porque allí seguimos hablando del mercado azulgrana y de una operación que también puede cambiar los planes de Hansi Flick. Nos vemos allí.